La entrevista en IFM Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que llamamos en IFM La Entrevista y estamos hoy muy grata compañía. Tenemos a la senadora Paola Holguín. Paola, bienvenida a IFM Noticias y a esta La Entrevista. Muchas gracias, doctor José Ignacio. Un saludo enorme para usted, para ese maravilloso equipo y la audiencia de IFM Noticias. Senadora, es un placer tenerla aquí en IFM Noticias. Usted sabe que esta es su casa, pero sobre todo en este momento tan importante, a solo días de que se dé la segunda vuelta electoral. Un momento que nos compromete a todos los colombianos con responsabilidad, un momento en el que tenemos que definir y decidir sobre cuál es el modelo de país que queremos que sea el que tengan nuestros hijos y el que tengamos hacia futuro. No es un tema menor, Paola, porque es un tema en el que tenemos que pensar no a 4 años, sino a futuro. Es un punto de quiebre entre una izquierda progresista que nos quiere conllevar al comunismo. Ahora que está todo cambiando en Cuba, quieren que Colombia sea la nueva Cuba y eso no lo podemos permitir. ¿Usted cómo ve este proceso y todo lo que está pasando? Primero, yo creo que los colombianos tienen cada vez más claridad sobre lo que nos estamos jugando en este proceso electoral, porque no es una contienda entre partidos, es una contienda entre modelos estructurales. Un modelo antidemocrático, neocomunista, populista, con unos claros rasgos de autoritarismo que encarna Iván Cepeda, el heredero del gobierno de Gustavo Petro, y por otro lado tenemos a Abelardo de la Espriella, a José Manuel Restrepo, que representan el fortalecimiento democrático, el fortalecimiento de las libertades, una propuesta, como ellos lo han dicho, de patria milagro, una muy disruptiva para poder lograr sacar ese potencial de los colombianos y del país. Eso es lo que nos estamos jugando y nos lo estamos jugando en un marco muy complejo por el comportamiento que viene teniendo Gustavo Petro y su gobierno, por el tema de las estructuras criminales y también porque en ese mismo talante antidemocrático al día de hoy Petro ni siquiera ha querido reconocer los resultados de la primera vuelta. Esa es una alerta importante, doctora Paola, porque si el presidente no reconoce, que además debería estar neutral, él no tendría ni que reconocer ni no reconocer, él tendría que estar neutral, pero él se la ha jugado de manera irregular e ilegal, consideramos desde IFM nuestra posición editorial y de análisis, que está jugando a la política que no debería jugar. Pero ya que tomó partido, pues el tema es de si no reconoce el gobierno, que es el que tiene que dar las garantías constitucionales para que se ejerza la política y una elección. ¿Qué se puede esperar entonces a partir del 21 próximo si gana Abelardo de la Espriella? Yo creo que aquí hay varios temas importantes. El primero es, Gustavo Petro no es autoridad electoral. Como bien lo dice IFM y hay suficiente acervo probatorio, este ha sido un gobierno que de manera inconstitucional e ilegal ha participado en política. Ya muchos funcionarios de este gobierno han sido sancionados por la Procuraduría por participación indebida en política y ya un juez laboral le ha hecho incluso un llamado de atención a Gustavo Petro por los abusos que ha cometido en esta contienda. Él no tiene autoridad electoral, las autoridades electorales actuaron de manera impecable. Recordemos que en menos de 2 horas teníamos el 100% del preconteo y teníamos las actas, todos los E14 en línea. En 48 horas los jueces de la República hicieron el escrutinio, además con una cosa espectacular y es que la coincidencia entre el preconteo y el escrutinio fue del 99.9%. Sin embargo, esto nosotros queremos llamar la atención a los colombianos y a la comunidad internacional sobre 2 temas muy importantes. El primero, no solo la injerencia indebida de Gustavo Petro en esta campaña, sino además la negativa a aceptar un resultado legal, transparente y legítimo que se dio de la primera vuelta. Ese permanente acoso a las entidades electorales y ese tratar de generar un manto de duda que nos lleva a pensar que seguramente ellos que ya se ven perdidos no van a querer aceptar el resultado. Y otra cosa que nos preocupa es el llamado de los sectores cercanos a Petro, como Gustavo Bolívar y Carrillo, a la violencia.
Ellos hace 4 años emplearon el mecanismo de violencia, vandalismo y terrorismo en lo que se conoció como estallido social, que fue esa toma de mediana y baja intensidad terrorista de las ciudades, y están amenazando con lo mismo. Nosotros confiamos en todo nuestro sistema electoral, en la registraduría, en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros valoramos que en este proceso, en primera y segunda vuelta, se presentó un tema importante que fue una participación masiva para jurados, testigos, una gran delegación de observadores nacionales e internacionales. Y para nosotros va a ser clave que se rodea la institucionalidad, que la fuerza pública cumpla su misión constitucional de garantizar el orden público y una transición democrática pacífica. Doctora Paola, usted ha sido parte en otros procesos electorales en el mundo. Recientemente estuvo en Lima, Perú, con el tema de la elección que todavía no se define sobre Keiko Fujimori, que va muy bien por lo que hemos pues entendido en los datos. Todavía falta hasta el 15 para que se haga el conteo definitivo, pero va en este momento con una manera, digamos, de liderazgo y va a ser la presidente, todo parece indicar. Usted estuvo con esa misión internacional de observación. ¿Cuál va a ser ese papel de la misión internacional en Colombia? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de que los demás países miren realmente este proceso y que me parece a mí que es fundamental, además, ante los vientos que están corriendo? Yo creo que para nosotros es muy importante que las misiones de observación que lleguen a Colombia estén atentos a las denuncias y a lo que ha pasado con varios fenómenos, repito, la participación inconstitucional, ilegal, indebida de Gustavo Petro y sus funcionarios en esta contienda política a través de uso de recursos públicos, presiones y manifestaciones que están prohibidas por ley. 2, que revisen los estudios de la primera vuelta de la Universidad Externado, del ICP y de distintas entidades que llaman la atención sobre unos resultados atípicos en unas mesas, especialmente en Cauca, Nariño y Chocó, donde en algunas el 100% de la votación fue por el candidato del gobierno, por Iván Cepeda, pero además porque hay unas denuncias por parte del gobernador de Antioquia, por parte del gobernador de Caquetá, por parte en su momento del general de la República, Eric Rodríguez, que por hacer esa denuncia fue apartado arbitrariamente de su cargo por Gustavo Petro, sobre unos procesos de carnetización y de presión por parte de las estructuras criminales para que voten por Iván Cepeda. Esta denuncia es importante, ya hay unos estudios donde se cruzaron bases de datos y con el resultado mes a mes se pudo ver que hay una votación atípica, y yo le quiero recordar a los colombianos y a la comunidad internacional que así fue como nació la parapolítica, por votaciones atípicas en zonas de paramilitarismo por congresistas. Pues qué importante que ahora se vea la votación atípica por presión de las estructuras guerrilleras a favor de los candidatos del gobierno en Congreso y ahora en el candidato del gobierno a la presidencia. Sobre eso hay que prender unas alertas, y también sobre qué va a pasar después de que se conozca el resultado, porque nos angustian esos llamados a la violencia. Nos angustia que el gobierno permanentemente esté tratando de sembrar un manto de dudas sobre el resultado, dando muestras de querer desconocer el resultado de la elección. Entonces, para nosotros es muy importante que la comunidad internacional mire esto, que mire también denuncias que hay, por ejemplo, sobre las presiones que están ejerciendo algunos mandatarios como el gobernador de Nariño y el tema de compraventa de votos. Para nosotros estos son temas prioritarios y nosotros confiamos en que las distintas misiones de observación electoral van a ser muy rigurosas en esta segunda vuelta como lo fueron en la primera. Senadora, hay un tema que preocupa y usted lo planteaba ahora. El presidente no ha reconocido los resultados, pero si no lo reconoce en una segunda vuelta, ¿esto qué implicaría? ¿Que entregaría o no entregaría el poder? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuál sería el papel de las fuerzas militares en un caso como ese, por ejemplo, o de estallido social en caso tal? Que recuerde usted que la izquierda siempre ha dicho que ellos aplican la teoría de todas las formas de lucha para obtener el poder.
Y entre esas todas formas de lucha puede estar, y no creo que exagere, en que el mismo presidente, si no reconoce resultados, pues dice, pues no hay presidente, no lo reconozco, yo no entrego el poder. ¿Usted ve ese escenario de pronto y también enciende la alerta? Con el talante autoritario, populista de Gustavo Petro, pues cualquier cosa puede pasar. Pero aquí es importante varias cosas. Primero, que son las autoridades electorales quienes determinan a partir del preconteo del escrutinio quién es el ganador y certifican quién es el próximo presidente de Colombia. Dos, que la Constitución es muy clara en la obligación que tiene la fuerza pública de garantizar el orden público, de garantizar la seguridad de todos los colombianos, de garantizar la paz, y ellos son un eje fundamental como garantes de la transición democrática pacífica. Y tres, la Constitución es clara. El mandato de Gustavo Petro es hasta el 7 de agosto. 7 de agosto se tiene que ir, porque así lo establece la Constitución y la ley en Colombia, porque ese es el mandato y tiene que obedecer el mandato de los colombianos en las urnas. Entonces mi llamado es a rodear y a proteger la institucionalidad, a rodear y apoyar a nuestra fuerza pública, y aquí el compromiso de los colombianos es tener toda la firmeza, primero para salir a votar, para ganar y para cobrar ese resultado. Nosotros no podemos permitir que a Colombia le pase lo que pasó en Venezuela, que a pesar de una evidente y aplastante victoria de Edmundo González, las autoridades electorales y el presidente decidieron desconocer la voluntad del pueblo en la urna. Nosotros aquí vamos a hacer respetar esa voluntad. Uno de los principales peligros en el proceso electoral, si bien está blindado el proceso como tal y no hay forma que se roben las elecciones fácilmente una vez la gente haya votado, el tema está es en la compra de votos y en la forma en la que de pronto en las mesas pueden alterar desde las votaciones, marcados, anulaciones, etcétera. ¿Qué hacer desde el lado de los que defendemos la democracia para que eso no pase? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, para que no pase que se roben las elecciones con triquiñuelas justo en el momento del voto? Yo creo que ya hay una cosa muy importante, y es que muchos colombianos con un gran sentido patriótico se inscribieron para ser jurados de votación, jurados de mesa. Hicieron un trabajo impecable en la primera vuelta. Dos, que muchos ciudadanos se inscribieron para ser testigos electorales. Nosotros esperamos que esta vez nuevamente muchos colombianos le regalen ese día a la democracia, porque el jurado, el testigo, son finalmente colombianos, son ciudadanos que terminan siendo unos importantes actores para que se respete la voluntad popular, para que la elección de verdad sea transparente y democrática. A mí el tema de los jurados y de los testigos me da mucha tranquilidad, al igual que los observadores. Mi preocupación va sobre todo a este ejercicio de violencia en las regiones, al tema de la carnetización y la presión para votar. Incluso tuvimos el caso de una familia en Remedios, Antioquia, que cuando vieron que estaban apoyando la campaña de Abelardo y José Manuel, los secuestraron y posteriormente los asesinaron. Nuestra preocupación va, por ejemplo, por ese decreto del 13 de junio con el cual Gustavo Petro trasladó los criminales del comando de la frontera a la zona del Putumayo. Nuestro temor es más ese voto de fusil, ese constreñimiento al elector y la violencia que se puede ejercer antes, durante o después del proceso electoral. Y ese es uno de los temas importantes. Yo le citaba hace un momentito el papel de la fuerza pública. Mauricio Gaona les mandó una carta alertándoles y recordándoles su deber constitucional, y las fuerzas militares que no participan en políticas también fueron claros en decir: nosotros estamos del lado de la defensa de la Constitución. Esa interpretación, para darle claridad a los colombianos, ¿qué significa realmente? Tanto el llamado como la claridad de que están del lado de la Constitución. Aquí hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos una fuerza pública civilista, una fuerza pública de más de 200 años que siempre ha actuado acatando la Constitución y la ley.
Ellos son la fuerza pública de más de 50 millones de colombianos. Ellos no son la fuerza pública de ningún gobierno. Nuestros soldados y policías no tienen carácter deliberante. Ellos no participan en política, ellos no votan, pero ellos sí son los garantes de la seguridad, ellos son los garantes de la transición democrática. Nosotros confiamos en que ellos van a cumplir su papel. Además, el tema de la debida obediencia, y yo en esto quiero ser muy clara. El comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente de la República, pero la debida obediencia tiene que ver con que tienen que acatar órdenes siempre y cuando sean órdenes que están en el marco de la Constitución y la ley. Nuestros soldados y policías tienen eso muy claro. Nosotros desde la ciudadanía, desde el sector público, privado, la academia, tenemos que rodear a la fuerza pública, tenemos que rodear a las instituciones, y yo sé que ellos están muy claros en cuál es su misión y su papel en este proceso. Bueno, me tranquiliza mucho, y además sabiendo que usted es militar de la reserva, usted es parte de las fuerzas militares como reservista, si no estoy equivocado, y eso tranquiliza bastante, doctora Paola. ¿Hacia dónde debe de estar el apoyo ciudadano a sus fuerzas militares en este momento? Rodearlos, de hacerles saber que nosotros estamos aquí, que confiamos en ellos, que sabemos que ellos van a garantizar el orden público, que van a garantizar una transición pacífica. Y no olvidemos que en un Estado social de derecho, el bien colectivo está por encima del bien individual, y nosotros también tenemos que aprender a ser no sustitutos, pero sí cooperantes de la labor de nuestra fuerza pública. Nosotros estamos aquí para rodearlos, nosotros estamos aquí para acompañarlos y para respaldar ese cumplimiento de esa labor constitucional y legal que tienen los soldados y policías de Colombia. Para nadie es un secreto, y cuando uno está en las cafeterías, se reúne con la gente, hace reuniones familiares con amigos, todo el mundo sale con una pregunta que yo se la voy a trasladar, y es el temor que se tiene porque durante 4 años Petro ha permitido que se fortalezca la guerrilla que estaba casi exterminada, y que se fortalezca, los ha privilegiado, les ha permitido que se armen, y por el contrario ha desfinanciado a las fuerzas militares, ha hecho que no tengan a veces ni siquiera con gasolina o combustible para levantar los aviones, no hay contratos para el mantenimiento, ha acabado con los principales cooperadores de ayuda militar, como Israel, por ejemplo, que no tenemos ahora fusiles y un montón de cosas. ¿Qué podría pasar si, qué es lo que dicen la gente pues con los que uno se reúne, qué podría pasar si llegáramos a un extremo en donde no se reconozcan digamos, los resultados, y entonces la guerrilla le dé por invadir, o le dé también a estos armados, primera línea o el estallido social, por armarse y salir a confrontar? ¿Tenemos con qué responder? Aquí hay una cosa clara, y es las estructuras criminales entre hombres armados y redes de apoyo tienen un poco alrededor de 30.000 hombres. Nuestra fuerza pública tiene alrededor de 400.000. Pero aquí la obligación es de todos. Todos tenemos un papel muy importante en el respaldo a la institucionalidad y en el respaldo a la fuerza pública. Nosotros lo que no podemos permitir es que el miedo, la cobardía, haga que este puñadito de bandidos pasen por encima de la voluntad popular, o que este puñadito de bandidos nos atemoricen, porque la patria, yo creo que todos sabemos lo que vale la patria, todos sabemos lo amargo que es el trago del exilio, y aquí todos vamos a estar firmes para defender a Colombia, para defender la democracia, para defender la voluntad popular en las urnas. Entonces, mi llamado es a no tener miedo, es a tener mucho valor, es a confiar en nuestros soldados y policías, y es estar alertas y vigilantes para que no perdamos la democracia y no perdamos el país, que no nos toque después llorar para recuperar lo que no tuvimos el valor de defender. Doctora Paola, se nos vienen 2 momentos muy importantes. Por supuesto, ahora el domingo, el 21, la elección, pero se nos viene un periodo de tiempo en el que ya se acaba este Congreso y viene uno nuevo. ¿Qué esperar de la relación de un nuevo gobierno
con el nuevo Congreso? ¿Cómo están las cargas? ¿Cómo están esas fichas? El 20 de julio empieza un nuevo Congreso. Yo aspiro y yo sé, conociendo el talante del doctor Abelardo, del doctor José Manuel Restrepo, que vamos a tener unas relaciones mucho más armónicas y respetuosas. Aquí no va a volver a pasar lo que sucedió en este cuatrienio, y era que teníamos un presidente que nos trataba de HPs, que sacudía la bandera de guerra-muerte. Aquí yo creo que los parlamentarios de gobierno y oposición van a tener todas las garantías, pero además yo estoy segura que aquí se va a actuar desde la sensatez y no desde el radicalismo ideológico, buscando agilizar, acelerar y hacer una serie de reformas que el país está necesitando. Yo confío en eso, yo confío en el gran equipo que hay detrás de Abelardo y José Manuel. Yo confío también en que el nuevo Congreso va a estar a la altura de los nuevos retos y que van a entender que aquí el Congreso tiene que votar disuadido por los argumentos y por los intereses superiores de la patria y no por los contratos, por las prebendas, como sucedió en este gobierno. Es que no se nos puede olvidar que un presidente del Senado y la Cámara están privados de la libertad. No se nos puede olvidar que el director del Fondo Nacional del Ahorro tuvo que renunciar y el director de gestión del riesgo está prófugo de la justicia, y que hay una serie de funcionarios del gobierno que hoy están privados de la libertad y están siendo investigados por comprar congresistas. Yo creo que los colombianos estamos hartos ya de esa corrupción, de esas componendas y de que en el Congreso se haya mercantilizado algo que es sagrado, que es el debate democrático, el debate de las ideas y ese interés que deben tener los congresistas en lo que son los intereses superiores de Colombia. Eso es lo que tiene que mover un congresista a la hora de votar. Entramos a la recta final de esa conversación, de esa entrevista, doctora Paola, y hay dos temas que me parecen a mí que son importantes de tomar en cuenta. Se los adelanto y lo hacemos uno por uno. El primero es la amenaza de una constituyente, que si bien desde la campaña de Iván Cepeda están diciendo que no va a haber, no la han retirado del Congreso. Y la segunda es, ¿qué va a pasar con las investigaciones que tiene el presidente Petro a futuro con un nuevo Congreso? Empezamos por la primera, ¿le parece? Bueno, frente al tema de la constituyente, eso está dentro del plan de gobierno de Iván Cepeda. Como ellos vieron que eso provocaba temor como una estrategia electoral, ya dijeron que no. Sin embargo, en una entrevista del día de ayer en RCN, vuelve y deja la puerta abierta a Iván Cepeda. Yo creo que ese es un temor fundado, y es que como ellos quieren cambiar radicalmente la estructura social, económica y política. Recordemos que ellos vienen de un modelo neocomunista de estatización y van a querer profundizarlo y van a querer concentrar cada vez más y más poder y debilitar los pesos y contrapesos. Entonces yo creo que la constituyente sigue ahí, que ahora puede que por estrategia electoral se estén haciendo un poco los locos, pero ahí está en el plan de gobierno y esa ha sido una apuesta de Petro y su heredero. Y frente al tema de las investigaciones, yo lamento mucho lo que pasó en este periodo con la comisión de acusaciones, y lamento mucho porque no estuvo a la altura de los retos del país, y lo lamento mucho porque fue una comisión que dilató los procesos. De hecho, yo fui denunciante en uno de esos procesos por violación de topes de campaña, financiación indebida, falsedad en documento público y falsedad procesal. Yo me ratifiqué en la denuncia, yo llevé pruebas, y el proceso estuvo ahí empantanado, y nosotros vimos en los últimos días esa jugadita de la presidenta de la comisión de acusaciones, que es la exesposa de Roy Barreras. Entonces yo lo que esperaría es que en un próximo gobierno la Cámara y el Senado, que tienen la función el uno de investigar y el otro de tomar la decisión definitiva, pues estén a la altura en todas las investigaciones frente a todos estos hechos que se han presentado durante este gobierno. Pero también espero que esa impunidad de la que han gozado Petro y sus funcionarios se acabe. Colombia necesita un país donde la justicia opere igual para todos los colombianos. Doctora Paola, para mí siempre es un placer estar con usted. Quiero felicitarla por ese premio, ese homenaje que le han hecho a usted recientemente, ¿eh? Muy merecido.
Muchas gracias. Unos empresarios en Medellín me hicieron un homenaje sentido, la bancada Provida, de la cual yo fui fundadora en el Congreso y estuve durante todos estos años, también me dio un reconocimiento. Y bueno, todos esos son reconocimientos inmerecidos. Soy yo la que le tiene que dar gracias infinita a los colombianos, a Dios, que me permitió estar aquí estos 12 años, y a personas como ustedes, doctor José Ignacio, porque a mí no me conocía nadie. Y ustedes siempre han sido un medio que me ha abierto las puertas, que en ese afán de fortalecer la democracia han escuchado todas las voces y han permitido de verdad que se dé un debate con altura como lo requiere Colombia. De verdad, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted por representar a los colombianos, a los antioqueños, con los principios, con la lealtad, con esa honestidad, que esa palabra casi ya ni se ve en el Congreso de la República. Qué bueno tener representantes como usted en el Congreso, en calidad de senadora, que representan al sentir de miles de ciudadanos, sobre todo en Antioquia, y que lo haya hecho con esa altura. Yo que quiero invitar para que hablemos la próxima semana nuevamente, para que hagamos un balance de todo lo que ha sido esos 4 años suyos y un poco más en el Congreso de la República, todo lo que usted ha hecho, porque este es su último Congreso hasta este momento. Y pues de hecho, hoy es mi último día, doctor José Ignacio. Hoy es su último día. Hoy es mi última plenaria, hoy es mi último día después de 12 años en el Congreso. Si hay plenaria, porque parece que la van a cancelar, pero si no fue la de ayer la última, si hoy la terminé cancelando, la de ayer fue mi última plenaria después de 12 años, pero me voy con la tranquilidad del deber cumplido. Pero con mayor razón entonces la oportunidad a través de IFM Noticias para agradecerle ese trabajo, para despedirla con dignidad, con el amor y el cariño que sus electores le han dado, y nosotros tenemos que transmitir lo que son nuestros lectores, que son los que además están muy pendientes de usted, de todo lo que ha hecho. Felicitaciones por esa labor, gracias en nombre de los ciudadanos que defienden la democracia. Y yo le voy a hacer una pregunta, ya simplemente así, ¿se ve usted en el próximo gobierno en alguna función? Porque yo sé que usted va a seguir trabajando por los colombianos. Si es invitada por el nuevo presidente, que si gana, por supuesto, Abelardo Elespella, ¿se ve usted dentro del gobierno? Doctor José Ignacio, yo siempre he dicho que cada día tiene su afán y que nadie sirve bien a dos señores. Hoy mi único señor, hoy mi única tarea es evitar que el heredero de Gustavo Petro sea el presidente. En eso me voy a concentrar con todas las fuerzas de mi ser hasta el domingo. Ya después mi Dios proveerá. Si en algún momento decidieran invitarme a participar en el próximo gobierno, para mí sería un honor infinito, porque yo le creo a la patria milagro, yo le creo a esos 13 puntos de esa gran propuesta de Abelardo y José Manuel. Para mí ese sería un gran honor, pero eso ya no depende de mí, sino de Dios y de ellos. Y yo creo que igual lo que hay que hacer es servirle siempre bien a Colombia desde donde uno esté. En el sector público, en el sector privado, en la academia, donde esté, porque yo a lo que sí no voy a renunciar nunca es a hacerme moler por Colombia. Mientras Dios me dé vida, ese va a ser mi compromiso. Maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Con mayor razón, la invitación para que la próxima semana, después de que ya se hayan definido la elección del presidente que nos va a regir en los próximos 4 años, podamos hablar de otras cosas, hablar de la labor en el Congreso, hacer un balance de esos 4 años y también de mirar el futuro. Dios la bendiga. Mil gracias por estar con nosotros en IFM Noticias. Qué placer de verdad tenerla aquí en la entrevista. Gracias. Hasta luego. A ustedes también, mil gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Estén muy pendientes de toda la programación de IFM Noticias a través de todas nuestras plataformas, ifmnoticias.com, nuestro portal de noticias, IFM Play, nuestro canal de televisión 24 horas, IFM Radio, en este momento programada con mucha, muy buena música para que ustedes acompañen sus horas de trabajo o sus desplazamientos, y por supuesto todas nuestras redes sociales y nuestros, canales de distribución en WhatsApp, en Dailymotion, Instagram, Facebook, X, para que estén muy pendientes de todo lo que ocurre, con información de verdad aquí en IFM Noticias. Hasta la próxima. La entrevista en IFM Noticias.